Bueno, y en nuestro consultorio de salud vamos a hablar del tránsito lento, que es una de las complicaciones que afectan a gran parte de la población, y por eso ha surgido una gran variedad de productos que prometen terminar con las molestias del estreñimiento. Queremos entender más sobre este tema y para eso estamos en los estudios de CNN Chile con el cirujano digestivo y coloproctólogo de la Clínica Cordillera, el doctor Héctor Coñomán. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Mirna, buenas tardes. Doctor, lo primero es preguntarle ¿cuándo hablamos de constipación para que la gente entienda entonces cuándo realmente estamos frente a un problema? Bueno, constipación es lo mismo además que hablar de estreñimiento, estitiquez o tránsito lento, digamos, son sinónimos. Y lo importante es que es una alteración de la defecación que tiene varias características. No solamente la frecuencia, que por lo que la mayoría de la gente lo conoce, menos de 3 frecuencias de deposiciones evacuatorias en la semana es un elemento de constipación, pero además lo es una consistencia dura de las deposiciones, una dificultad importante en la evacuación, un esfuerzo excesivo y finalmente incluso la necesidad de hacerse algún tipo de maniobras digitales que algunas personas realizan para poder evacuar. O sea, en esas condiciones ya la situación es bastante más extrema, pero todos esos elementos condicionan el síntoma de constipación. La constipación en sí no es una enfermedad, es un síntoma que refleja la punta del iceberg de otros problemas. Ahora, en Chile y en el mundo en general, por supuesto, son las mujeres las que más sufren de constipación. ¿Por qué? Bueno, la proporción es más o menos 3-1 con respecto a los hombres y en general además aumenta con la edad. En general las mujeres posmenopáusicas tienen también mucha más frecuencia de frecuencia de estitiqueo o constipación. Lo que ocurre es que existe una alteración en los hábitos, de todo tipo que van a condicionar la aparición de la constipación. Uno es la disminución de la fibra, que es lo fundamental, el bajo consumo de líquido. El tercer factor es un factor en cuanto a la actividad física. Una persona que tiene más tendencia a estar postrada o con poca actividad sedentaria va a tener más tendencia a la constipación. Y en general en las mujeres se van reuniendo esas condiciones. Y además en las mujeres se agrega el tema de los embarazos. Efectivamente, una mujer posmenopáusica ya tiene un piso pelviano, que es por donde se alojan todos los órganos como el recto, el útero, la vejiga, que van a condicionar cierta debilidad después de tantos partos, según cuánto haya tenido la persona, y eso va a alterar también la mecánica de la defecación. Por eso mismo, digamos, se van sumando factores que en las mujeres son más frecuentes encontrar, digamos, y por eso la constipación es frecuente en ellas. Ya, y entonces hablábamos, doctor, de las frecuencias. ¿Cuándo podemos hablar de una frecuencia normal? ¿Qué es lo que se llama normal en materia de constipación o no constipación? Mira, a ver, lo más importante entender, Mirna, es que todo el mundo va a tener episodios de constipación en algún momento dado de su vida. Hombres y mujeres, todos vamos a tener en algún momento dado por distintas condiciones. Pero vamos a hablar de una constipación que podríamos decir fisiológica o normal, entre comillas normal, porque no hay otra enfermedad asociada más grave o más seria cuando se dan estas condiciones que mencioné antes: bajo consumo de fibra, bajo consumo de líquido, poca actividad física y también factores psicológicos. Las mujeres, por ejemplo, son mucho más pudorosas y no les gusta ir al baño de otro lugar que no sea en su casa. Entonces se van como aguantando, eso va condicionando que la persona va haciendo un hábito de aguantar, y finalmente esto se lleva a un punto en que se transforma en una constipación, se hace más crónico. Muchas veces también las mujeres tienen, por ejemplo, salen de vacaciones y también son más temerosas de ir a otros baños, en otro lugar, y es muy frecuente que en esos periodos de tiempo se agrega una constipación muy importante. No sé, son 5 o 7 días que se hablan de vacaciones, va a estar estica. Entonces son factores psicológicos asociados a los otros factores de bajo consumo de fibra, que te diría que por lejos el más importante. Ahora, ¿cuándo, doctor, estamos hablando de un tema serio? Es decir, ¿cuándo la constipación puede convertirse en un problema ya grave? Bueno, cuando uno corrige esos factores que yo te comentaba recién, le cambia el hábito alimentario, consume más fibra, consume más líquido, hace actividad física y uno mejora esos aspectos, hay un porcentaje que sigue estando estítico, que es como del orden de un 10%. Y ahí tenemos que investigar, los gastroenterólogos, los coloproctólogos, cuál es la razón de por qué esto está ocurriendo. Hay enfermedades generales, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, problemas del calcio, alteraciones del tiroides, anemia, uso de medicamentos de distinto tipo, que todo eso van a condicionar también la aparición de constipación. Pero uno se pone bastante más alerta cuando la estitiquez aparece recientemente. Es del último tiempo. Una persona que toda la vida fue estítica, la verdad que a uno no le preocupa mayormente, pero si de repente de un día para otro se pone estítica, eso a uno le llama la atención. ¿Por qué? Porque ¿qué puede haber detrás? Porque lo más importante es descartar la presencia de un cáncer colorectal. O sea, la estitiquez es uno de los elementos que puede ser
Es uno de los síntomas que pueden agregarse, claro, en el cáncer. Pero no todo es titiquez, para que la gente no se asuste, sino que cuando está asociada justamente a reciente inicio, cuando se asocia, por ejemplo, a sangrado, a baja de peso, a falta del apetito, en esa condición uno, digamos, le toma más atención a esta titiquez y justamente la va a estudiar con los métodos que hoy día podemos disponer. Claro, porque también entiendo que hay otras enfermedades como la diverticular, la enfermedad diverticular, la inercia. Bueno, usted nos explica de qué se trata. Colónica, trastornos del piso pélvico, que es lo que usted señalaba respecto de las mujeres multíparas, megacolon. A ver. Claro, mira, para hacerte una segmentación. Como te decía, el 90% de la estitiquez o constipación responde a estas medidas simples, que era cambio de hábito de vida. Hay un 10% que queda en que podemos catalogarlas como enfermedades propias del colon y enfermedades fuera del colon. De estas enfermedades fuera del colon ahí está la diabetes, la hipertensión, la anemia, alteraciones del calcio, etcétera. Ahí tenemos un grupo que si las descubrimos, las tratamos, vamos a corregir el factor de constipación. Tenemos otros factores que están asociados a medicamentos, antidepresivos, diuréticos, fierro, etcétera. Otro grupo de medicamentos que va a dar estitiquez. También los identificamos y los corregimos. Y hay enfermedades que son propias del colon, en que justamente son trastornos como los tumores rectales, que como te digo es la que uno más le teme como coloproctólogo y en general como médico. Segundo, son la enfermedad diverticular, que son alteraciones en la anatomía del colon que se producen justamente porque la persona come poca fibra y se va deformando el colon. El megacolon, que es un crecimiento excesivo del colon, producto de otras enfermedades, digamos, o genéticos, que también uno tiene que identificar. Y finalmente, cuando esas causas anatómicas, podríamos decir, uno las va eliminando, vienen estos factores que son de motricidad, cuando está alterado como el motor del colon. Esa es la inercia colónica, es como una parálisis del colon. Y finalmente los trastornos de piso pelviano, que es un trastorno que es muy frecuente, que hoy es muy poco conocido, porque la mujer además tiene temor de consultar por esto, porque no solamente está con problemas de constipación, sino que además se le asocian, como te decía, los problemas del piso pélvico, muchas veces prolapso uterino, prolapso genital o incontinencia vesical. Entonces, esos trastornos de piso pelviano van casi todos en conjunto, son patologías que se presentan todas ellas. Doctor, queremos hablar de cómo se trata la constipación, algunas de las drogas que producen constipación, qué pasa con los métodos naturales. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Doctor, estábamos hablando acerca de cómo se trata la constipación, pero antes tengo algunas preguntas. Quiero compartir con usted algunas preguntas que nos han llegado, como por ejemplo, ¿qué tan natural o normal es acelerar el proceso digestivo? Bueno, cuando una persona no ha respondido adecuadamente a las medidas simples que te comentaba antes, que quiero enfatizar, que son las fundamentales, los cambios de hábitos, de alimentación, de vida, actividad física, uno a ese paciente le puede dar algún tipo de elemento o suplemento que le favorezca el vaciamiento digestivo. Y entre eso, lo primero que uno hace es aportar fibra, porque en general es la baja cantidad de fibra. Una persona mínima debería consumir 25 gramos de fibra al día para tener un tránsito adecuado, y en general no se cumple eso. Eso, por ejemplo, sería un plato de ensalada. Un plato de ensalada puede tener 5 gramos, 10 gramos, o sea, hay que agregar muchas veces ensalada, las frutas, algún lácteo derivado, por ejemplo, con algún cereal, y de esa forma tú estás agregando fibra a la dieta y va a completar esos 25 gramos. Ahora, hay gente que quizás con menos cantidad de fibra en la dieta puede tener una evacuación normal, pero si no la tiene que llegar a esos valores de fibra ingerida al día. Ahora, para tener una cantidad de defecación adecuada. Doctor, ¿qué pasa con los productos naturales, por ejemplo, estos productos que tienen componente de ciruela, que pueden permitir? ¿Usted es partidario de ese consumo cuando una persona tiene un problema crónico? Sí, ese tipo de productos en general lo que aportan es fibra. Derivado de ciruela, hay muchas marcas que tienen psyllium, que tienen cena u otros componentes que son entre comillas naturales, y la verdad que aportan en el fondo es como fibra envasada, por decirlo de una forma. Hay algunos otros que son laxantes propiamente tales. Ciertos tipos de laxantes no son muy buenos porque en el fondo hacen una acción de estimular el colon, cosa que naturalmente uno debiese producir. Finalmente la persona se va haciendo dependiente de algún tipo de laxante, que son los estimulantes, y en ese sentido no es razonable usarlo en forma sin consultarlo con un médico en el fondo, porque esa es la clave, digamos. Hay una pregunta... Uno puede dar por un tiempo algún tipo de laxante, pero no permanentemente. Correcto. Hay una pregunta que nos llega también y que dice relación con cuándo hay que preocuparse porque hay una demasiada evacuación, digamos, del intestino. A ver, mira, si es que queremos hablar de frecuencia, podríamos decir que una persona que va 3 veces al día al baño, hasta 3 veces a la semana, en ese rango, independiente, en ese rango, uno habla de una cifra de frecuencia normal. Por lo tanto, si es por frecuencia exclusivamente, ese rango está normal. Pero recuerda que una persona puede ir todos los días al baño, pero tiene
una excesiva dificultad para evacuar, o queda con sensación de evacuación incompleta, o bien la consistencia de las fecas son muy duras, bueno, eso también es constipación, también es tránsito lento, o sea, no solamente no está dado por la frecuencia. Y si tiene problemas para evacuar, y como usted dice, hay problemas también en la composición de la feca, también se puede producir otro tema adicional que son las hemorroides. Bueno, no solamente los hemorroides, Mirna, prácticamente toda la patología proctológica tiene que ver con la estetiqueta, hemorroides, fisuras anales, abscesos, fístulas anales, etcétera. O sea, hay una serie, prolapso rectal, y también problemas más serios como por ejemplo la enfermedad articular y el cáncer colorectal. Finalmente, todo eso tiene vinculación con la constipación, de manera tal de que tener una vida sana, un hábito alimentario con cantidad de fibra alta, líquidos aumentados, actividad física, va a actuar sobre todo esos elementos. Y otro elemento muy importante, perdóname, que es el colon irritable. El colon irritable en general también es una enfermedad digestiva que se asocia con este etiquete y que muchas veces, corrigiendo solamente los factores alimentarios, tú vas a corregir el problema, que además es dolor, aparte de la constipación. Y por lo tanto, doctor, una pregunta que también tenemos que hacerle es que hay algunos alimentos, está claro, ¿no?, pero también algunas drogas que producen constipación o que afectan el intestino. Mira, ¿cuáles son los venenos? En Chile somos los reyes de los antidepresivos y los sedantes, y esos dos medicamentos producen constipación. Entonces, cuando tú tienes personas que están tomando cualquier tipo de sedante o antidepresivo o antihipertensivo, muchos de esos van a favorecer prácticamente todo un problema de constipación. ¿Y no se puede compensar con mayor cantidad de fibra? Bueno, el médico debiera dar esa recomendación siempre, y en general así se hace, digamos. Acá tengo, por ejemplo, doctor, los diuréticos, los antidepresivos, tal como lo dijo, los analgésicos antiinflamatorios, los bloqueadores del calcio, los hipertensivos, el fierro, etcétera. Bueno, hay una serie de medicamentos que la persona, en el momento que se le prescriben esos medicamentos, el médico debiera darle el consejo, digamos, de que efectivamente debiese aumentar más la cantidad de fibra y de agua. Recuerda que una persona debiera tomar agua en cantidad de 6 a 8 vasos de agua al día. O sea, 2 litros. Aproximadamente. Eso no lo hace nadie. No lo hace nadie, pero en general ahí están los resultados. Pero se puede compensar con fibra, o sea, también la lechuga tiene agua, también otros productos, digamos. Claro, sí, pero en general es importante agregar ambos. El agua. O sea, ahora, no solamente agua, a veces que otro líquido, digamos, compensa esta cantidad, digamos, en vez de agua. Doctor, y para terminar, aquel alimento que usted diría, traten de evitar, para efectos de las personas que sufren de constipación. ¿Cuál? Mira, todos los alimentos que sean con mucho carbohidrato, que sea fideos, arroz, pan blanco. El pan, digamos, no tienen la cantidad de fibra suficiente y pueden favorecer el estreñimiento. El café favorece también el estreñimiento, pero además produce irritaciones de otro tipo para otros órganos, tanto para el estómago, para el colon. O sea, una persona que tiene gastritis, colon irritable, la verdad que no se beneficiaría para nada con eso. Doctor, queremos agradecer su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Bueno, muchas gracias a ti, Mirna. Y nosotros cerramos estos 30 minutos informativos. Manténgase porque ya vienen más noticias.